Hola, hola, muy buenos días. Bienvenidos a nuestro webinar Conozca las aplicaciones del cálculo multivariable con Wolfram Language. Mi nombre es Juan Manuel Camacho, ingeniero de soporte de las tecnologías Wolfram en Multion Consulting. Al finalizar nuestro webinar, usted deberá conocer visualizar curvas y superficies en 3 dimensiones, las principales operaciones entre vectores, incluyendo el producto punto y el producto cruz, usar derivadas parciales para describir el movimiento de una partícula en 3 dimensiones, analizar y visualizar los conceptos de gradiente, divergencia rotacional y laplaciano, y finalmente encontrar un volumen usando integrales triples. Sean bienvenidos. Matemática contiene muchas herramientas para trabajar el cálculo multivariable. Este ejemplo muestra precisamente todas estas herramientas, donde vamos a realizar operaciones entre vectores para encontrar la ecuación de un plano. En este caso, este plano pasa por estos puntos. Lo primero que vamos a hacer, vamos a visualizar los puntos. Para ello vamos a definir 3 variables que son R1, R2 y R3. Cada uno contiene las coordenadas de los puntos donde va a pasar el plano. Voy a usar una función pura donde voy a poner la función esfera. La función esfera contiene 2 argumentos. El primer argumento son las coordenadas del centro y el segundo argumento es el radio de la esfera. Esta función la voy a mapear precisamente a estos 3 vectores, R1, R2 y R3. Aquí tengo el resultado, son 3 esferas. Para poderlo visualizar uso la función graphics 3D. Y este es el resultado, son las 3 esferas con las posiciones. Ahora bien, vamos a visualizar más opciones. Para ello vamos a configurar la función graphics 3D, donde puedo ver la función pura. Aquí voy a definir el color de la esfera. Voy a adicionar texto, donde voy a poner la etiqueta de cada una de las posiciones, R1, R2 y R3. Voy a visualizar los ejes. Voy a poner el origen de los ejes precisamente en el origen. Voy a etiquetar a los ejes como X, Y, Z y voy a eliminar la caja. Aquí vemos las posiciones de los tres puntos, R1, R2 y R3, dentro del espacio en 3 dimensiones. Y bien, lo que sigue a continuación es encontrar 2 vectores que unen los puntos, es decir, el vector que va de R1 a R2 y el vector que va de R1 a R3. Para ello voy a poner uno en color verde y va a ir de R1 a R2 y el otro en color azul va a ir de R1 a R3. Las opciones para graficar son exactamente las mismas. Y aquí vemos nuestra gráfica. El vector que va de R1 a R2 está en verde y de R1 a R3 está en azul. Y las componentes de cada uno de los vectores las podemos encontrar precisamente con la operación resta. R2 menos R1 nos va a dar las componentes del vector verde y R3 menos R1 nos va a dar las componentes del vector azul. ¿Para qué nos van a servir estos 2 vectores? Necesitamos hallar un tercer vector que sea perpendicular a estos 2 últimos y esto lo podemos encontrar por medio del producto cruz.
de estos dos vectores. Para ello tenemos a la función cross, donde los argumentos son precisamente los dos vectores. También podemos usar la notación abreviada escape cross. Aquí lo tenemos, cross. Y el resultado va a ser exactamente el mismo. Estas son las componentes del vector perpendicular. Estas componentes las voy a sumar al vector R1 para poder visualizar este último vector. Para ello voy a ponerlo en color naranja y aquí está el vector que va de R1 a R1 más una fracción del vector perpendicular. Aquí lo tenemos. Este es el vector perpendicular al vector verde y al vector azul simultáneamente. Ahora voy a imaginar un punto que pertenece al plano que forman estos puntos. Este punto va a tener coordenadas x, y, z. Va a pertenecer al plano. Aquí lo tenemos. Es este vector en negro. Y vamos a visualizar lo siguiente. Este vector que va de R1 a x, y, z, que pertenece al plano, siempre va a ser perpendicular al vector naranja. Vamos a usar esta propiedad para encontrar la ecuación del plano. Eso significa que podamos usar el producto punto de estos dos vectores, y el producto punto es precisamente 0. Aquí tengo la operación producto punto, que es con la función dot, donde tengo el primer vector que va de R1 al punto x, y, z, y el segundo vector es el vector perpendicular, el vector naranja. Esta es la ecuación que resulta. O también lo puedo hallar precisamente con la notación abreviada punto simplemente, y el resultado es el mismo. De esta última operación vamos a despejar el valor de z. Aquí lo tenemos. Voy a poner este producto dentro de la función solve para que me despeje el valor de z. Bien. Y esta es la función z, que depende de x y y. Voy a extraer únicamente la función que depende de x y y. Y esto ya es como es función de x y y, ya puedo usar la función plot 3D para visualizar el plano junto con otras opciones. Y puedo tener ya la gráfica del plano. Ahora bien, esta gráfica del plano la puedo conjugar con esta otra gráfica de los vectores. Aquí lo almacené en esta variable. Puedo visualizar las dos gráficas usando la función show. Y este es el resultado. Es la gráfica del plano, en donde vemos que todos estos puntos pertenecen al plano, y al mismo tiempo vemos cómo este vector naranja siempre es perpendicular al plano. Con ello hemos usado las diferentes propiedades de los vectores para encontrar la ecuación del plano. Noten que hemos usado las operaciones básicas de los vectores suma, resta, y también hemos usado el producto cruz y el producto punto para encontrar la ecuación del plano.
Usemos las herramientas de visualización en 3 dimensiones que tiene matemática para describir el movimiento de una partícula en 3 dimensiones. En este ejemplo vamos a describir el movimiento de una partícula y vamos a mostrar los vectores de posición, velocidad y aceleración de una partícula que tiene este vector de posición, que vemos que depende del parámetro t, que en este caso corresponde al tiempo. Tiene una componente en x, una componente en y y una componente en z. Para empezar, definamos el vector de posición r en términos del parámetro t como este vector, que es una lista, la componente x, la componente y y la componente z. Como esta trayectoria depende de un parámetro, en este caso es t, podemos usar la función Parametric Plot 3D para poder visualizar la trayectoria. En este caso vamos a usar un rango definido. Y esta es la trayectoria de la partícula de t igual a 0 a t igual a 13. Podemos hacer una simulación de la trayectoria si variamos el valor del parámetro t. Para eso vamos a usar la función Table, donde va a correr el parámetro t de 0 a tf en incrementos de 0.1. Y en este caso, esta lista va a variar tf de 0.1 a 13 en incrementos de 0.1. Es decir, cada vez que nosotros ejecutemos el manipulate, va a crear una lista de 0 al valor de tf, y el valor tf nosotros lo podemos manipular. En este caso, el valor de tf es 0.1. Podemos ir aumentando el valor de tf, por ejemplo aquí tenemos 1.3 y aquí vemos una lista con 3 valores, que es precisamente el valor de la posición en el tiempo t. En este caso, este es el valor para 1.3 y podemos seguir aumentando el valor. Ahora bien, estos puntos los podemos llevar a una gráfica en 3 dimensiones con la función ListPointPlot 3D, que hace una representación tridimensional de los puntos de la lista. Para eso, lo único que tengo que hacer es poner la función Table dentro del ListPlot, y como opción voy a limitar el rango de valores. Y nos queda esta gráfica que al reproducirla nos va a mostrar los diferentes puntos donde va pasando la partícula. Y es como si nosotros viéramos la historia de los puntos. Y de esta forma vamos visualizando la trayectoria que va formando la partícula. Bien, ahora usemos la función Arrow para dibujar el vector de posición. Esta función dibuja una flecha del punto inicial, que en este caso es el origen, a el valor de la posición. En este caso lo vamos a hacer para t igual a 4 y vamos a poner la flecha en color azul. Aquí lo tenemos. Ahora vamos a agregar a este listplot, vamos a agregar la gráfica de las flechas, y esto lo vamos a combinar en la función show para combinar ambas gráficas. Esto lo combinamos en la función manipulate y podemos visualizar la trayectoria de la partícula, y al mismo tiempo vamos a ir viendo el vector de posición mostrado en azul
para un tiempo definido. Sabemos que el vector velocidad es la derivada del vector de posición respecto al tiempo. En matemática podemos describir esto como la derivada r' de t. Lo definimos como la velocidad. Podemos visualizar el vector velocidad. En este caso, esta es la derivada de la posición. Podemos agregar de la misma forma el vector velocidad. Aquí tenemos el vector velocidad que va a empezar donde está la partícula a donde está la partícula más el vector velocidad. En este caso vamos a hacerlo para el valor de t igual a 4. Y también lo podemos graficar en la gráfica anterior. Aquí lo vamos a poner en color rojo y aquí está nuestro vector de velocidad. Aquí tenemos ya el vector de posición en azul y el vector velocidad en rojo. Y podemos variar el valor de t y podemos ir viendo cómo va cambiando el vector velocidad y el vector de posición. De la misma forma podemos calcular el vector aceleración, que es la segunda derivada del vector de velocidad respecto al tiempo. Podemos definirla y podemos visualizar el vector aceleración. En este caso la componente en z es 0. De la misma forma podemos agregar, ahora lo voy a hacer en color naranja, y aquí está nuestro vector de aceleración. Este azul es el vector de posición, el rojo es el vector de velocidad y el naranja es el vector de aceleración para el tiempo t. De la misma forma podemos agregar esto en nuestra función manipulate, y de esta forma podemos visualizar los tres vectores: el vector de posición, el vector de velocidad, que es el rojo, y el vector de aceleración, que es el de color naranja. Y podemos visualizar los cambios en los diferentes vectores para describir el movimiento de la partícula. Continuemos usando las herramientas de matemática para interpretar los siguientes conceptos: gradiente, divergencia y rotacional. Empecemos con el gradiente. Para ello vamos a usar este ejemplo. La temperatura de una mesa está dada por esta función. En este caso la función es de dos variables, x y y. Vamos a encontrar e interpretar el gradiente de la función temperatura. Para ello vamos a definir la función temperatura mediante esta función. Puesto que es una función de dos variables, x y y, podemos usar una gráfica de contornos para poder visualizar las diferentes alturas en los diferentes puntos x y y mediante la función control plot. Y este es el resultado. Vemos zonas positivas en la parte de arriba y vemos alturas negativas en esta parte de abajo. El color de la gráfica lo podemos cambiar o manipular mediante la opción color function, y en este caso vamos a elegir esta opción, donde vemos que las temperaturas positivas o las temperaturas calientes están en color rojo y las temperaturas frías están en color azul. Para ver la temperatura difuminada y no en una gráfica de contornos, podemos usar la función density plot.
usando la misma función de color y la voy a almacenar en esta constante. Noten que el resultado es muy similar. Veo una fuente de calor en la zona de arriba y una fuente de frío en la parte de abajo. Puesto que es una función de dos variables, puedo visualizar la función en tres dimensiones. Para eso voy a usar la función plot3d y esta es la función de temperatura en tres dimensiones. De la misma forma puedo cambiar el color de la gráfica. Noten que en la zona caliente tengo una temperatura elevada y en la zona fría tengo una temperatura negativa. Bien, ahora vamos a encontrar el gradiente de la función. En este caso, el gradiente de una función de dos variables, supongamos una función genérica g de xy, que depende de dos variables x y y, lo podemos encontrar con la función grad. Y el resultado es una lista que representa un vector de dos componentes. La primera componente es la derivada parcial de la primera variable, es decir, x de la función. Y la segunda componente es la derivada parcial de g con respecto a la segunda variable, que en este caso es y. El método abreviado, es decir, para no escribir la función grad, podemos encontrarlo escribiendo escape grad, escape, y nos va a devolver esta plantilla donde está el operador nabla con este subíndice donde vamos a poner las dos variables x y y, y en la otra casilla ponemos la función g de xy. El resultado es exactamente el mismo que arriba, y en este caso es para un campo de dos variables, pero si tenemos un campo de tres variables, el resultado va a ser un vector de tres componentes. Bien, ahora vamos a calcular el gradiente de la temperatura. El resultado es un vector de dos componentes que lo podemos visualizar usando la función vectorplot, y como argumento voy a poner precisamente el gradiente evaluado y el resultado lo voy a poner en esta variable para una posterior visualización. El resultado es este. Vemos que hay un flujo que va de la zona fría a la zona caliente. También la magnitud de estos vectores se corresponde a una dirección de máximo aumento en la temperatura, es decir, vemos que en esta zona hay un máximo aumento. Lejos de las dos fuentes, los vectores tienen una dimensión relativamente pequeña o menor. Y ahora voy a mostrar esta gráfica con la gráfica de densidad en una sola, y vemos que efectivamente el gradiente, el campo del gradiente, nos indica la dirección de aumento en la temperatura. Por lo tanto, podemos concluir que el gradiente nos genera un campo vectorial que indica la dirección del máximo aumento del valor del campo escalar. En este caso es la temperatura. Continuemos con el concepto de divergencia. Para ello vamos a usar este ejemplo. Las velocidades de las partículas en dos recipientes diferentes están dadas por estos dos campos vectoriales. Ambos dependen de la variable x y y. Vamos a encontrar e interpretar la divergencia de las dos velocidades. Para ello vamos a empezar por definir las dos velocidades como una lista. El primer elemento es la componente en x y el segundo elemento es la componente en y. Puesto que ambas velocidades son campos vectoriales, los puedo visualizar con la función vectorplot.
y estoy usando esta opción para que me indique que el escalamiento del vector es lineal a la magnitud. Voy a guardar este campo vectorial en esta variable. Lo mismo voy a hacer con el campo con la velocidad 2. Y ahora voy a visualizar ambos usando la función grid. Vemos que el campo de la velocidad 1 nos indica que las partículas están saliendo del origen en forma radial, y en el campo de la velocidad 2 las partículas están entrando al origen de la misma forma en forma radial. Otra herramienta de visualización de campos vectoriales es la función Stream Density Plot, que nos indica la dirección de flujo y la densidad. Para ello voy a poner ambos campos dentro de la función y los voy a graficar y los voy a poner en una salida usando la función grid. Como vemos, la dirección del flujo es radial en ambos casos. En el campo de la velocidad 1 las partículas están saliendo del origen, y en el campo de la velocidad 2 las partículas están entrando al origen. Vemos un mayor flujo en el origen. Y bueno, ahora encontramos la divergencia de un campo en dos dimensiones. Aquí tenemos un vector cuya componente en X es esta, depende de dos variables X y Y. Y esta es la componente Y, que depende de dos variables X y Y. Y la divergencia de este campo viene dada como un escalar. En este caso es la parcial de la componente en X con respecto a X más la parcial de la componente Y con respecto a Y. Y también lo podemos encontrar con el método abreviado para el operador nabla, usando escape del punto, que nos genera esta plantilla. Notemos también que tenemos otros operadores, por ejemplo del X para el rotacional, del 2 para el laplaciano, o simplemente para escribir el operador nabla es escape del escape. Bien, usemos entonces el método abreviado. En este caso son dos variables X y Y, y el resultado es exactamente el mismo. De la misma forma podemos encontrar la divergencia para un campo en tres dimensiones. Como vemos, la divergencia es la parcial de X de la componente en X más la parcial de Y con respecto a la componente en Y más la parcial de la componente en Z con respecto a Z. Y de la misma forma también es una función escalar. Ahora calculemos la divergencia de ambos campos, de la velocidad 1 y de la velocidad 2. Como se trata de un escalar que depende de dos variables X y Y, lo podemos visualizar usando la función plot 3D, donde en esta parte, en el argumento, estoy usando la divergencia de la velocidad 1, y también voy a visualizar la divergencia de la velocidad 2. Vemos que la divergencia para la velocidad 1 tiene valores positivos y aumenta conforme se acerca al origen. Algo similar pasa con la velocidad 2, aumenta conforme se acerca al origen, pero tiene valores negativos. Voy a combinar esta gráfica con una gráfica vectorial ahora en tres dimensiones de la velocidad 1 con la función vectorplot3d, y lo voy a mostrar junto con esta gráfica. El resultado de la combinación lo voy a almacenar en esta variable. En esta parte de arriba vemos el campo de las velocidades y en la parte de abajo vemos el valor de la divergencia en cada uno de los puntos.
De la misma forma voy a hacer lo mismo con el campo de velocidades 2 y lo voy a almacenar en esta variable. Ahora voy a mostrar ambos campos con sus respectivas divergencias. Como vemos, la divergencia de este campo es positiva y al mismo tiempo vemos que las velocidades nos indican que las partículas están saliendo. En este campo vemos que las partículas están entrando y la divergencia es negativa. También está relacionado con la magnitud de la velocidad. Entre más grande o más fuerte sea entre más grande sea la velocidad, la divergencia del campo es mayor. Por lo tanto, la divergencia de la velocidad nos indica si en una determinada zona están entrando partículas, como es este caso, o están saliendo partículas, como es este caso. Si el campo tiene fuentes, como es este caso, la divergencia será positiva. Si el campo tiene sumideros, la divergencia en este caso será negativa. Continuamos con el concepto de rotacional. Tenemos este ejemplo. Las velocidades de las partículas en dos recipientes están dadas por estos campos vectoriales. Vamos a encontrar e interpretar el rotacional de ambas velocidades. Empezamos por definir los campos vectoriales. En este caso voy a usar Bel3 y Bel4 para definir los campos de las velocidades. Y de la misma forma voy a visualizarlos con la función vectorplot. Vemos que el campo de la velocidad 3 es un campo de velocidades que nos muestra que las partículas están girando alrededor del origen. Conforme se alejan, la velocidad se hace menor y es mayor conforme está más cerca del origen. El campo de la velocidad 3 gira en sentido antihorario y el campo de la velocidad 4 gira en sentido horario. El rotacional se calcula como de la siguiente forma. Tenemos el operador rotacional que aplica a un vector de tres componentes. Aquí tenemos la componente X, la componente Y y la componente de Z respecto a tres variables X, Y y Z. Este es el resultado del rotacional. Son derivadas parciales de diferentes componentes. Y bueno, en este caso, como tenemos el campo de la velocidad 3 en dos componentes, vamos a agregarle una tercera componente para poder aplicar el operador rotacional. En este caso es 0 en la componente Z. Y el resultado es que en la componente X y en la componente Y ambos tienen magnitud 0 y solamente tengo una componente en la dirección de Z. De la misma forma puedo aplicar el método abreviado y el resultado es el mismo. Este campo vectorial lo puedo visualizar con la función vectorplot3d, donde voy a poner como argumento el rotacional del campo y este es el resultado. Es un campo vectorial que tiene dirección vertical hacia arriba. Conforme está más cerca del origen, la magnitud de los vectores aumenta. Y ahora voy a mezclar el rotacional con el campo vectorial, solo que el campo vectorial lo voy a poner en tres dimensiones.
Y este es el resultado. El campo vectorial está rotando alrededor del origen. Y el rotacional me indica una dirección de giro. Lo mismo voy a hacer con el campo de velocidades 4. En este caso, el campo está girando en sentido horario y la dirección del campo rotacional es hacia abajo. Por lo tanto, el rotacional nos está indicando si el campo vectorial está girando y de qué forma gira. Recordemos en el ejemplo anterior que trabajamos con dos velocidades, del cual el flujo salía del origen en una parte y en el otro entraba. Apliquemos el rotacional a estos campos, al campo de velocidad 1. Y en este caso el rotacional es 0, lo cual nos indica que el campo no está girando. Lo mismo vamos a hacer con el campo de velocidades 2. Y efectivamente el campo de velocidades tampoco está girando. Otra operación importante es el laplaciano. Y podemos obtener el laplaciano de un escalar o de un vector. Analicemos ambos casos. En el caso de que se trate de un laplaciano de un escalar, este lo podemos denotar como una nabla cuadrada. En este caso tenemos un laplaciano en dos dimensiones y la función en este caso es una función escalar que tiene dos variables x y y. El laplaciano es igual a la segunda derivada de la función con respecto a x más la segunda derivada de la función con respecto a y. De la misma forma podemos obtener el laplaciano de un escalar en tres dimensiones. Y ahora apliquemos el laplaciano al campo de la temperatura del ejemplo que vimos anteriormente. Vamos a definir nuevamente la función temperatura y obtengamos el laplaciano. Como vemos, es una función escalar. Ahora obtengamos el laplaciano de un vector. De igual forma, la notación es similar, solo que en este caso el laplaciano se aplica a una lista, es decir, un vector, ya sea en 2 o en 3 dimensiones. Si es en 2 dimensiones, tenemos dos componentes, la componente x que depende de x y la componente y que depende de x y y. Podemos obtener también el laplaciano de un vector en tres dimensiones que está formado por diferentes derivadas, segundas derivadas parciales de las diferentes componentes respecto a x, a y a z. Bien, apliquemos el laplaciano al campo de velocidades que vimos anteriormente. Y como vemos, es un vector que tiene dos componentes. Por medio de la visualización de superficies en tres dimensiones y usando integrales triples, vamos a encontrar el volumen delimitado por z igual a menos 4, que se encuentra debajo de este hiperboloide parabólico y a la vez está limitado por este cilindro. Vamos a empezar graficando las superficies. Este hiperboloide parabólico es función de x y y, por lo tanto podemos usar la función plot 3D para visualizar esta superficie y la voy a almacenar en G1. El cilindro, como no es función de x y y, puedo usar la función contourPlot3D para limitar el contorno a este cilindro, limitado de z igual a menos 4 a 4, y lo voy a almacenar en G2. Este es el hiperboloide parabólico
Y a continuación voy a unir las dos superficies. Voy a mostrar ambas superficies con la función show. Y en la intersección vemos que el techo del sólido es este. La pared lateral es el cilindro, limitado por z igual a -4, que es la base de este cilindro. Bien, ahora vamos a delimitar de mejor forma las caras de este sólido. Para ello voy a usar nuevamente la función plot 3D, pero ahora voy a limitar la región de graficación por esta función, que es precisamente el área interna del cilindro. También voy a hacer lo mismo con la función control plot, pero ahora voy a limitar la región de graficación por debajo del hiperboloide parabólico, y también voy a poner la tapa de abajo, el plano z igual a -4, limitándome a la región interna del cilindro. Los voy a almacenar en G3, G4 y G5. Finalmente los voy a mostrar por separado, y con la función show voy a mostrar todas las superficies juntas, y esto va a ir en una rejilla. Aquí vemos las tres superficies. Es la parte de arriba, la parte lateral y la parte de la base del sólido, que juntos hacen este sólido que vemos en esta parte de aquí abajo. Y bien, una vez que tenemos ya bien definidas las regiones, podemos encontrar el volumen usando la integral triple. La integral en z va a ir de -4, es decir, de la base, a la función definida por el hiperboloide parabólico, es decir, x² menos y². La función en y va a ir integrada desde la parte de abajo de esta circunferencia a la parte positiva de esta circunferencia, es decir, de esta parte, que es la rama negativa de la circunferencia, a la rama positiva de la circunferencia. Y finalmente x va a ir integrada de -2 a 2. Todo esto nos da el volumen, que es 16π. Otra forma de poder encontrar este volumen es usando la función region plot 3D. En este caso podemos limitar el volumen a todas las caras simultáneamente. Aquí tengo el cilindro y de este lado tengo la parte en z, que va desde la base de z igual a -4 al hiperboloide parabólico. Estas condiciones se cumplen simultáneamente, por eso el AND, y este es el resultado, que es exactamente la misma región que vimos arriba. Y con la función region yo puedo limitar una región. En este caso va a estar dada por las mismas condiciones que usé para obtener este sólido. Voy a obtener exactamente el mismo sólido de arriba, pero puedo usar esta región para encontrar el volumen con la función volumen, y obtengo que el volumen es 16π. Incluso puedo encontrar otras propiedades de la región. Puedo encontrar, por ejemplo, el área superficial, que es este otro valor. En resumen, en este webinar hemos trabajado con operaciones básicas con vectores para encontrar la ecuación de un plano. Esto incluye el producto punto y el producto cruz. Hemos usado derivación implícita para la descripción del movimiento de una partícula en 3 dimensiones. Hemos realizado y visualizado los conceptos de gradiente, divergencia, rotacional y laplaciano. Así también trabajamos con la aplicación de la integral triple para encontrar un volumen, y finalmente en cada uno de estos puntos hicimos
diferentes visualizaciones de curvas y superficies en 3 dimensiones. Les recordamos que Multion Consulting es el distribuidor exclusivo de los productos Wolfram en México. Si desea una cotización, información, mantenimiento o soporte técnico, por favor pónganse en contacto con nosotros a nuestra dirección de correo electrónico info@multion.com. Les agradecemos que hayan asistido a este webinar el día de hoy. Sigan al pendiente de futuros webinars. Muchas gracias.